Hola, bienvenidos a Reflexión, un podcast que busca la reflexión teológica con el propósito de reflejar la imagen de Dios. En el cristianismo es común hablar de la iglesia cristiana temprana como un ideal al cual volver, emular, repetir tal vez las experiencias de este periodo de la iglesia. La pregunta es, ¿será que entendemos, será que conocemos bien lo que eso significa? Hoy vamos a estar hablando de este tema fascinante de la historia y para ello nos acompaña un distinguido invitado a quien aprecio mucho y es el doctor Rubén Muñoz Larrondo. Rubén, te voy a tutear, espero no te enojes. Bienvenido a nuestro programa, a nuestro podcast. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación y tener la posibilidad de conversar acerca de la Biblia y de la fe que todos tenemos con nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Buenísimo. Lo primero, antes de entrar al tema de hoy, quisiera darte un desafío que siempre lanzo a mis invitados y es que te presentes en 2 minutos o menos. Sí, está difícil eso. Soy pastor, soy un pastor profesor que he trabajado ya por 22 años de profesor, 10 años de pastor. Y antes tuve otra carrera y estoy agradecido al Señor porque me llamó para trabajar como pastor de iglesia. Y además la posibilidad de ser un profesor que puedo preparar pastores. Sería mi autodefinición. Yo quiero ser un pastor catedrático académico, ¿no es cierto?, pero que prepara pastores. Soy chileno, casado, 37 años, con una linda esposa y 3 hermosos hijos. Wow. Wow, qué lindo. Cuando estaba empezando, en realidad, voy a contar algo que no tendría por qué contar, pero empecé a grabar y usé una expresión que me corregiste. Yo usé una expresión que es común escuchar, ¿verdad? Quiero decir con esto, no soy el único, quizá que de esta manera me estoy tratando de decir, no soy el único culpable, ¿no? Y es la idea de la iglesia cristiana primitiva, y me corregiste por la iglesia cristiana temprana. Creo que es obvia la corrección, pero ¿por qué la corrección? Sí. Bueno, pero déjame decirte primero lo que tenía yo de decir primero antes de partir, que era, antes que se me olvide, parafraseando a Cícero. Cícero dice, de los que no conocen la historia de los que han nacido antes que nosotros, no merecen haber nacido. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo. Wow. Cícero después de eso. Sí, Cícero, que no era chileno, de paso, aclaremos, ¿no? ¿Quién era? A lo mejor la gente que nos escucha no todos saben quién era Cícero, ¿no? Un gran poeta romano, ¿no es cierto? Exacto. Del siglo, ¿no es cierto? 50, 60 años antes de Cristo, del primer siglo. Sí, tremendo. Pero eso es lo que nos hace pensar a nosotros, que tenemos que saber cómo nuestra fe, en qué está basada nuestra fe, en la fe de nuestros antepasados. Y por eso hablamos nosotros en términos de iglesia temprana, en vez de decir iglesia primitiva, porque han sido términos que se han usado a través de la historia, tal vez con una tendencia eurocéntrica para hablar de unas sociedades más primitivas que otras. Exacto. Entonces siempre se consideró a Judea, ¿no es cierto? Yo soy profesor de Nuevo Testamento y griego aquí en Andrews University. Entonces, y eso es lo que siempre trato de decirles a mis estudiantes, ¿no? Para los romanos y los griegos, cualquier persona que era bárbara, es decir, que no hablaba griego y que no tenía las leyes ni la forma social de los romanos y los griegos, era considerado inmediatamente inferior. Wow. Pero ahí Dios mismo decidió nacer, ¿no? Con el pueblo judío, y eso es lo más interesante. Wow, tremendo, ¿no? Ahora, yo pienso que nosotros de alguna manera, y otra vez sentite libre de corregirme y de interrumpir, porque esto es un diálogo donde aprendemos unos de otros y reconozco que en esto estoy aquí para aprender. Yo creo que nosotros somos privilegiados en el sentido de hoy el acceso, digamos, a conocimientos, hallazgos históricos, arqueológicos, que por ahí hay mucho por aprender todavía, quiero decir en general,
general, para la gente que no ha estudiado, que no se ha adentrado en la historia y demás, acerca de ese mundo que no era tan primitivo, y especialmente no estoy hablando de cuestiones culturales, sino también de cuestiones de la fe, ¿no? O sea, hay mucho para aprender, ¿no? No, en realidad lo más interesante es que nosotros tenemos que leer la Biblia, que es palabra de Dios, inspirada y revelada por Dios, pero tenemos que tener claro que la Biblia, tanto el Espíritu Santo como inspiró a los escritores, nos inspira al lector, incluso al día de hoy, después de 2000 años, a entender trayectorias similares, porque no podemos hablar de la trayectoria igual de la iglesia temprana, ¿no es cierto?, en el Pentecostés, con la nuestra, o alguna semejanza que nosotros quisiéramos hacer para el futuro. Entonces, la premisa básica es que nuestra teología debe hacerse al caminar. Así, hacemos teología caminando, como el gran, ¿no es cierto?, español, ¿no es cierto?, Manuel Serrat, que dijo, ¿no es cierto?, se hace camino al andar. Ahora nosotros hacemos teología al caminar. En otras palabras, la teología de los primeros cristianos es similar a la nuestra, pero no es la misma. Y tú decías, claro, siempre quisiéramos volver, pero tenemos mucho más conocimiento. Y lo vemos a través de la Biblia, en la misma exposición del plan de Dios, cómo Dios, a través de todo su plan, quiso que hubieran 4 evangelios, por ejemplo, y que después viniera Pablo con un sentido diferente, y que vinieran después, ¿no es cierto?, Hebreos, Apocalipsis y otros libros de la Biblia. Es decir, la misma teología, el mismo entendimiento del movimiento de Jesús, ¿no es cierto?, va cambiando a través del tiempo. Tratamos siempre nosotros pensar de que todo ha sido monolítico y que todo ha sido estático. Pero no puede ser estático, porque la fe de todos nosotros no es la misma. Tenemos diferentes fees, diferentes aproximamientos, diferentes formas de entender a Dios. Y en eso sí que corremos con ellos y estamos con ellos. Aún más si consideramos el Antiguo Testamento, ahí se complica más el asunto. El Antiguo Testamento, ahora me toca corregirte, ¿no? Porque hablar de sociedad primitiva, la palabra antiguo a veces tiene conceptos medio marcionita, pero estoy bromeando un poco también, ¿no? También, la Biblia hebrea o la Biblia en hebreo, que nosotros los cristianos, es verdad, sí, son términos que se nos pegan a todos, ¿no es cierto? Hablamos de antiguo y nuevo, cuando no tiene ninguna relación de antiguo y nuevo. Pero es interesante porque más allá de la broma, y creo, aclaro por las dudas, porque las personas que nos puedan estar mirando, esto es un son de broma en un tono de amistad, no estamos acá, pero sí creo que hay un ejercicio saludable que estamos ejemplificando, que es la idea de a veces cuestionar con el buen sentido. Yo creo que hay un cuestionar que a veces que puede ser siempre buscando, como decimos en mi país, en Uruguay, la quinta pata al gato por el hecho de siempre ser el que encuentra algo diferente, pero también está el otro extremo, que es el que siempre aceptar todo sin ni siquiera racionar. ¿Por qué uso esta palabra? ¿Por qué uso esta expresión? ¿Será que hay cosas que todavía se pueden mejorar, no? Sí. Mira, yo no sé, Gerardo, si la palabra sería cuestionar o no. Okay. Yo creo que el asunto es leer el texto. Entonces, cuando tú vas al texto y el texto te dice de que 1 Corintios 1, por ejemplo... Ok, podemos ir ahí. Sí, podemos partir ahí. 1 Corintios 1, donde Pablo, ¿no es cierto?, habla de las diferentes posiciones teológicas que hay dentro de la iglesia de Corinto. Eso nos hace pensar inmediatamente el problema que había en la iglesia cristiana temprana. ¿No es cierto? Que algunos son de Pablo, que otros son de Cefas o Pedro, que otros son de Cristo, otros de Apolo, ¿no es cierto? Pablo él usa una expresión, ellos los apóstoles lo usan más que nada también, en el capítulo 24, la palabra jairesis. Vamos a aprender un poco griego, ¿no? De griego, vamos. Jairesis, que claro, se traduce herejía. Pero herejía no significa herejía, significa sectas. Claro, esto es un judío hablando del cristianismo, porque aún en el mismo libro de los apóstoles, del cual yo escribí mi disertación y me especialicé en Lucas y Hechos, el mismo movimiento de Jesús son conocidos como el Camino, son conocidos como los nazarenos, son conocidos como los seguidores de Juan el Bautista, son conocidos como los de la fe, ¿no es cierto?, como la sexta, y luego en el capítulo 11 también, ¿no es cierto?, en Antioquía de Siria,
por primera vez en el año 48 aproximadamente, un año antes de que fueran al Congreso, en la Conferencia General en Jerusalén, en el 49, que son llamados cristianos o cristianoi. Y son llamados cristianos porque la iglesia de Jerusalén tenía unas, digamos, reglas no escritas, por decirlo así, de que se iban a comunicar solamente con judíos. Pero unos, de acuerdo a Hechos 11:19, dice que unos judíos de la diáspora, es decir, judíos que vivían afuera del imperio, en el imperio, fuera de la Palestina, decidieron, de Chipre, de Siria, y de Cirene, decidieron hablar a no judíos. Imagínate, y cuando le deciden no hablar a no judíos, entonces ahora tenemos el gran problema que otros no judíos están entrando. Y esa es la gran problemática que nosotros tenemos y vemos, ¿no es cierto?, en la escritura, en toda la correspondencia paulina. ¿Qué hacemos con los gentiles ahora? Entonces se va cada vez, eso es lo que estoy tratando yo de plantear como mi premisa, ¿no? Cada vez la teología va cambiando, se va adaptando para mejor. Claro, porque ahora es lo que dice Lucas y Hechos. Este es el cumplimiento del plan de Dios, del plan de Isaías, que Dios le mostró a Isaías 700 años, que cuando judíos y gentiles entraran, entonces el Mesías vendría. Ese es el entendimiento que Pablo tiene también después. Claro, en mi visión del Nuevo Testamento yo veo aún a Lucas tratando de corregir al airoso Pablo, el heroico Pablo, ¿no es cierto?, que habla con lenguaje fuerte a veces, ¿no es cierto?, de Gálatas, ¿no es cierto?, cuando los de la circuncisión vienen y dicen, bueno, tienen que circuncidarse todos, y con lenguaje bastante obsceno, ¿no es cierto?, en el capítulo 5:12, le empieza a decir, ¿no es cierto?, yo quisiera que se mutilasen. La palabra griega ahí no es mutilasen, sino que otra cosa. Pero, es decir, la cristiandad va cambiando. Y yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos y cristianas del día de hoy tenemos que entender. Que nuestra fe, que está basada en las Escrituras, está basada en las experiencias de ellas, también tiene que adaptarse. Y aquí me entró un tema, no sé cómo te va a parecer a ti, poco tal vez no controversial, pero realístico, diría yo, a la cultura en la cual vivimos. Sí, sin duda. Creo que repasando algunos de los puntos, y quizá me gustaría, mientras planteo este repaso, a lo mejor que pienses en algunos otros ejemplos, algunas cuestiones de la Biblia misma, de cosas que podemos ver la realidad de lo que pasaba y qué nos enseña a nosotros hoy, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero creo que uno de los puntos principales que estás presentando, o dos tal vez, uno, pienso yo que hay una idea romántica a veces de que en aquella época era todo unificado, todos estaban totalmente de acuerdo en todas las cosas, se movían y estaban las ideas clarísimas, y la realidad nos muestra que no era tan así. De hecho, era un movimiento en el sentido más profundo de la palabra. Movimiento que se estaba esparciendo geográficamente, pero al esparcirse geográficamente se encontraba con realidades nuevas, y esas realidades nuevas demandan que uno busque la dirección del Espíritu Santo para saber cómo contextualizar ahora ciertos conceptos con realidades que no hemos tenido antes, y pienso que por ahí va un poco lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, el gran problema de la circuncisión que vimos en Gálatas, ¿no?, luego se traduce en lo que en inglés se llama table fellowship. ¿Con eso? Sí. El compartir las mesas. ¿Qué hacer ahora? ¿No? Se ha dado el evangelio a gentiles, y estos gentiles los estamos invitando a la iglesia, a la casa, al grupo donde nos reunimos, ¿no es cierto? Ellos traen su comida, porque hay un potluck, ¿no es cierto? Ahí se comparte todo, y ellos traen comidas que no corresponden, comidas que no se prepararon de acuerdo a las leyes levíticas, ni a la forma como los fariseos, y otras sectas, ¿no es cierto? Y grupos también de los judíos vivían. Entonces, ¿cómo hacer todo ese tipo de cosas? Y en la distribución de los alimentos, por ejemplo, en Hechos 6, ¿no es cierto?, con las viudas, ¿cómo atendemos a las viudas? Y la discriminación, y yo digo, ¿cómo que discriminación? Hechos de los Apóstoles.
Sí, sí se ve discriminación. De paso, quiero comentar algo al respecto porque hace tiempo atrás leí un artículo muy interesante justamente sobre este tema de Table Fellowship, que todavía no sé bien cuál es la traducción más certera, digo, porque uno está como inglés aprendiendo, español olvidando y no salimos de eso, ¿no? Pero la idea de esa comunidad en las mesas, porque sobre todo, según entiendo en esa cultura, el sentarse a la mesa con alguien tenía mucho más significado. Capaz nosotros nos sentamos acá y es bueno, nos sentamos o no, era compartir, era entrar en una intimidad, por así decir. Y este artículo, creo que era de un tal Pao de apellido, el que escribió esto, David Pao, donde él decía que el problema de Hechos 6 y de los diáconos hay un problema mucho más que simplemente que no están distribuyendo bien, sino que tiene que ver con la esencia del Evangelio, de lo que debería ser la identidad del Evangelio, y me llamó mucho la atención. ¿Va por ahí un poco la cosa, lo que estás mencionando? Sí, es que tú me pediste que te diera algunos ejemplos clásicos o básicos de las diferencias y cómo el Evangelio tuvo que adaptarse a las medidas. Y esa fue una adaptación que tuvo que hacer. El Concilio de Jerusalén es otra adaptación que hay que hacer. Se adoptan y se readoptan, se sofistican, ¿cómo se dice? Sí, sí. Ese no fue el español. Sí, ¿no? Sí, sofistican, pienso que está bien. Las cosas del Antiguo Testamento, pero de una forma que puedan ser, porque en el capítulo 15 de Hechos, por ejemplo, cuando ellos dicen, vamos a dar solamente lo elemental. Y dicen lo elemental para no meterse en problemas. Porque ellos, o sea, en esa carta que mandan, ¿verdad? Que decir, bueno, esto es lo básico, adhiéranse, o no sé cómo se dice. 4 fundamentos. A esto. ¿No es cierto? La de carne, abajo de carne, ¿no es cierto? Sexualidad y problemas de inmoralidad. Porque el asunto era, no, tienen que ser como nosotros queremos, como todos nosotros. Ese era el predicamento, ¿no es cierto?, de los fariseos. Aún más, ellos lo dicen de forma bien difícil y bien complicada, porque en el capítulo 15 dice, si no lo hacen como nosotros les decimos, no pueden ser salvos. Así que estamos hablando de la salvación, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando del plan de Dios. Estamos hablando de cosas prácticas para ellos y para nosotros hoy día. Entonces, si tú le dices a un judío, no va a haber más circuncisión, cuando el plan de Dios toda la vida ha sido igual. Entonces, en el libro de Hechos, el capítulo 6, ¿no es cierto?, cuando hacen los diáconos se hacen, y se crean los diáconos por una necesidad del momento, y hay que salir y solucionar el problema, ¿no? Y Pedro cuando les dice, elijan entre ustedes los de ustedes. Y los 7 que aparecen son griegos, ¿no es cierto? Y después Esteban y Felipe, que son diáconos o servidores o ministros de mesa, después se transforman en ministros de la palabra, porque Pedro dice, nosotros somos ministros de la palabra y no podemos dedicarnos a esos servicios. No es que Pedro se la estaba dando, pero tratando de entender, ¿no es cierto?, que hay aquí diversidad en esto. Y es lo que Pablo nuevamente voy a decir después en 1 Corintios 12, ¿no es cierto?, y en 1 Corintios 14, la diversidad de los ministerios. Es interesante porque yo incluso por ahí he leído también, y otra vez mi área no es Nuevo Testamento, pero que incluso depende la carta o el libro que uno lee, aparecen diferentes términos para liderazgo, o sea que no había algo establecido donde todo el mundo era exactamente los mismos líderes, ¿no? Claro. Hechos 14, por ejemplo, menciona en Hechos 14, 23, que la necesidad, el problema, el crecimiento, los diferentes tipos de situaciones crean que se manifiestan diferentes liderazgos. Y aquí nosotros en el 14:23 vemos cuando se eligen, ¿no es cierto?, se eligen ancianos. La palabra ancianos es el griego presbústeros, que nosotros traducimos en inglés de elders, ¿cierto? Que en inglés lo tenemos como elders, ancianos, presbústeros. Y uno dice, ¿de dónde venían estos? Claro, esto viene de un background que es completamente judío, que son los ancianos o los líderes, ¿no es cierto?, de la congregación en el pueblo antiguo. Y ahora, entonces la iglesia tiene que adoptar esas medidas, emulando a veces hasta la sinagoga, porque la sinagoga también tenía esas cosas. Ellos han sido expulsados, de acuerdo a lo que Juan nos dice, ¿no? Juan 16, que cualquiera que confesara el nombre de Cristo será expulsado de la sinagoga. Así que ahora tienen que crear su propia identidad de judío cristiano. Y esa identidad judío cristiano
cristiano requiere entonces que se creen diferentes ministerios que lamentablemente nosotros hoy día se han transformado en posiciones de liderazgos. Entonces nosotros decimos, claro, se crean los diáconos en el capítulo 6, después nosotros vemos los presbúteros, que son los ancianos o los elders en inglés, y luego vamos a tener también en la literatura a los episcopos. Los episcopos es alguien que mira por sobre todo, eso es episcopo. ¿No? Entonces, el que mira por sobre todo, la epidermis, lo que está sobre la piel, ¿no? Entonces, esa palabra se traduce generalmente como obispo, aunque nosotros en nuestro protestantismo tratamos de evitarla, exacto. Incluso en el adventismo. Nosotros no tenemos obispos, aunque la palabra es tan bíblica como ancianos y como presbúteros y como diácono, que significa ministro o ministra. De hecho, paréntesis, no hay femenino para la palabra diaconisa, ¿okay? Que es otro tema. Pero para otro día. Pero no hay femenino, siempre cuando las mujeres actúan de esa forma, también actúan como diáconos. Entonces, tenemos ahí diferentes liderazgos, ¿no es cierto?, funciones para la iglesia que se crean en base a una necesidad. Lamentablemente lo que vemos y después en la historia de la iglesia es que fuera del Nuevo Testamento o del Testamento cristiano, si quieres llamarlo así también, porque no se ve acá jerarquías. Jerarquías. Y hoy día en cualquier iglesia, si tú eres el anciano, ¿no es cierto? Eres el anciano. Si tú eres el pastor... el primer anciano. El pastor adoptó el título de obispo. Así que los que son pastores están en el título de obispo, después están los ancianos locales y entonces está el diácono. Entonces, si tú eres diácono, estás a otro nivel. Y en realidad, la iglesia cristiana temprana manejó todo este tipo de cosas de acuerdo a las necesidades. Un ejemplo clásico para mí es Tito y Timoteo. Tito es un gentil, ¿no es cierto?, que también es predicador del Evangelio, trabaja con Pablo, trabaja en Creta, ¿no es cierto? Hay una carta, ¿no es cierto?, dedicada a él, ¿no es cierto?, Tito, en la lectura canónica. Pero este Tito, la Biblia dice que él fue ordenado, con la palabra que usamos mal nosotros ahora también, o puesto en su liderazgo, ¿no es cierto?, por una palabra que en griego significa levantar las manos, ¿no es cierto?, por levantamiento de manos. Pero Timoteo, ¿no es cierto?, fue otro líder que también trabajó con Pablo, y también tenemos cartas de Pablo a Timoteo, y a él fue ordenado o fue puesto aparte, porque en realidad la palabra como apartado, separado para el ministerio a través de la imposición de manos. Y uno dice, ¿por qué a unos sí y a otros no? Quiere decir que Timoteo tiene más valor porque fue así, y al otro porque lo eligieron levantando la mano, ¿no es cierto? A Tito tiene menos valor. Sí, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en ese tiempo. Cuando nosotros en nuestra iglesia moderna del día de hoy, ¿no es cierto?, para una aplicación pastoral, tratamos de que todas las cosas tienen que ser igual. Que en mi país lo hacíamos así. Que en mi país teníamos una sabanita entre el lugar santo y el lugar santísimo. Que en mi país... ahora estamos viviendo otras realidades. Que el mantel de la comunión se dobla de esta manera y todo eso. O que no haya mantel. y que tienes que vestirte de blanco, porque si sales de otro color también. Es decir, tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, valores bíblicos, pero que no sean rígidos, porque cuando nosotros leemos el texto, la idea no es encontrar patas al gato, porque el gato tiene 4 nomás, ¿no? Pero la idea es encontrar qué es lo que dice el texto. Y el texto dice que la cristiandad se amoldaba, que la cristiandad se cambiaba hasta algunas cosas. No es que iban a negar el sábado, no es que iban a negar el Salvador, no es que iban a hacer otras cosas, pero condicionada por la cultura donde estaba.
Y esa es la parte, yo creo que... Y yo creo que y quizá y me gustó, y quizá vamos a ir pasando porque el tiempo vuela, y para ir ya, me gustaría que nos enfoquemos, aunque todo en realidad tiene aplicaciones muy prácticas, pero a lo mejor de manera más intencional, algún par de puntos específicos, aunque ya se ha mencionado algo, en cuestión de decir, bueno, hoy somos discípulos, nos toca vivir en este periodo de la historia. ¿Qué aprendemos? ¿Qué 2 o 3 puntos? Pero yo creo que recién mencionabas algo, Rubén, que me pareció muy bueno, y es que sí, yo creo que tampoco era que todo estaba para adaptarse. Había ciertos puntos de creencias, de teología, donde mismo Pablo dice que nadie se aparte del Evangelio, que no le enseñen otro Evangelio. Apocalipsis habla del Evangelio eterno, por ejemplo, y que hay veces que eso es importantísimo, que eso es central, la persona de Cristo, la salvación por la fe, eran cosas que yo creo que no eran negociables, pero que sí había muchos otros elementos que sí iban, lo vemos en el texto y vemos cómo van, digamos, hay mucha flexibilidad. Quizá una pregunta lógica sería, ¿cuáles son, digamos, las salvaguardias? ¿Cuáles son para que no sea por ahí que alguien que está mirando no diga, bueno, entonces vamos a adaptar todo, total, todo está para adaptar? Porque creo que hay cosas claras de cómo se realizaba, qué principios hay que nos guían en esto de sí hay cosas que se pueden adaptar, pero ¿cuáles son algunas de esas guías que podemos tener? Jesús lo dijo en la boca de Jesús, dice, por sus frutos lo conoceréis. Entiendo, por eso es la premisa más básica. No todo el que me dice, ¿no es cierto? Sino que tiene que ser consecuente con una vida cristiana, una vida piadosa de acuerdo a las Escrituras, al entendimiento de las Escrituras de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, si alguien viene a decirme, bueno, hagamos una cosa y olvidémonos del Antiguo Testamento, por ejemplo, como ha pasado muchas veces en la cristiandad, uno dice, no, perdóneme, la cosa no se puede. Ese era el contexto de esa época, era basado en la Escritura hebrea. Si alguien viene, ¿no es cierto?, a decir, bueno, pero ya Jesús resucitado, vamos a crear otro Jesús, y cosas cambian, pero... hay elementos que por supuesto nunca cambian y son los elementos salvíficos, ¿no es cierto?, de que Dios nos ama, Dios nos quiere, que Dios desea lo mejor para nosotros, que tiene un plan que hasta Él mismo adapta. Si uno estudia el Antiguo Testamento o los profetas y todo, Dios incluso va cambiando, modificando su propio plan de interacción con el ser humano, ¿no? Porque tiene que esperarlo, no es porque a Él le falle, sino porque Él en su bondad y magnanimidad nos espera a nosotros para que entonces nosotros podamos estar con Él. Acuérdense que el Señor Jesús dice, no quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es cosa empezar a decir, bueno, hagamos esto otro. No. Tiene que ser de acuerdo a lo que siempre hemos creído. Exacto. A la ley y al testimonio, por sus frutos los conoceréis, ¿no es cierto? Tiene que hablar de acuerdo, ¿no es cierto? Como Apocalipsis dice al final, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Exacto. Pero hay cosas, porque algunos hablan de pilares y pilares, ¿no? Pero ya hemos visto en la misma historia nuestra que los pilares también. Hebreos 6, por ejemplo. En Hebreos 6, cuando el autor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, ¿no? Está tratando de hacerles entender, porque eso es lo gráfico. Tratar de hacerle entender a la cristiandad que ya no necesitamos más sacrificios. Claro, el templo ya no está, ¿no? No pueden hacer más sacrificios. Pero ni siquiera sacrificios espirituales, ni ninguna cosa, porque Jesús es el Cordero. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el que subió al santuario celestial. ¿Cierto? Ese es el tema de Hebreo y es el mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, Hebreos 6 nos dice, claro, dejando atrás, versículo 6:1, dejando atrás las enseñanzas básicas acerca de Cristo, ¿no? Y no nuevamente poniendo otra fundación. Y mira la fundación, son 6 o 7 elementos. Arrepentimiento de malas obras, fe hacia Dios, instrucción acerca de bautismos, en plural, que a veces nos complica, ¿no? Bautismos. Después, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y Pablo, o el autor, dice ahí, haciendo esto harán bien si Dios lo permite. Es decir, la idea no es crear cosas nuevas. Tenemos que basar, no hay que poner otra fundación, pero sí fundamento. Sí. Hay que tener otro fundamento. El fundamento es Cristo. Su iglesia es la palabra de Dios.
tiene que ser una iglesia que va desde el Antiguo al Nuevo Testamento, pero tener cuidado a veces, ¿no es cierto?, de limitarnos a hacer las cosas porque nuestros antepasados y nuestros pioneros adventistas, todos, la iglesia ha ido cambiando, ha ido aprendiendo, sofisticándose. Y no, como hoy una ilustración dice, los apóstoles edificaron sobre los hombros de los profetas, ¿no? Los profetas lo hicieron bajo Moisés, ¿no? Es decir, la misma Biblia está creada de esa forma. Uno siempre el fundamento de la que sigue, de la que sigue, de la que sigue. Qué bueno, ¿no? Yo creo que acá en Hebreos vemos varios, pero uno especialmente que le mencionaste, pero lo quiero destacar una vez más. Yo creo que si podemos hablar de pilares, un pilar que es clarísimo, especialmente en la iglesia cristiana temprana, estoy aprendiendo, es la idea de Cristo, pero no es un Cristo a mi imagen y semejanza, no es un Cristo que a mí se me ocurre, es un Cristo, como bien decías, que viene de esa progresión de la revelación divina a través desde lo que seguimos llamando, no necesariamente de la mejor manera, Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, el santuario, que van apuntando a esta realidad. Ahora viene Cristo y comienza un movimiento. Otro pilar que yo creo lo veo ahí, además de la centralidad de Cristo, es buscar cada vez más la experiencia de la vida en el Espíritu. O sea, esos cambios se ven claramente que son, por lo menos en la narrativa de Hechos y demás, el Espíritu. O sea, es el que está guiando a través de la comunidad, el Espíritu Santo. Y eso requiere un sometimiento en un contexto de humildad, donde no es, yo quiero buscar por el cambio porque a ver qué es lo que a mí yo quiero, me gusta. Bueno, estamos en realidades nuevas, vamos a someternos en humildad al Espíritu como comunidad, que no es fácil, ¿no? Yo me imagino a alguien como Pablo, con el temperamento que parece que él tenía, él podía bien decir, a ver, yo tuve una visión, a mí Jesús se me apareció, no me vengan con cosas raras, yo ya tengo claro, pero él mismo, o sea, se somete muchas veces en sus mejores momentos, pero Pablo también era un ser humano, no quiero decir que él era perfecto, tuvo sus momentos también, me imagino, bajos, pero en sus mejores momentos, o sea, vemos esos ejemplos que para mí es parte de ese pilar de ejemplo, de decir, la centralidad de Cristo, buscar la vida en el Espíritu, y como comunidad humillarnos para buscar cómo el Espíritu nos guía, donde a veces, bueno, a lo mejor Rubén tiene alguna idea, yo no estoy tan de acuerdo, pero si con humildad escucho, tal vez el Espíritu está hablando a través de lo que Rubén nos está hablando a la comunidad, ¿no? Bueno, el apóstol Juan dice que Jesús dice que el Espíritu hablará de mí. Hablará de mí. Y eso lo digo con cautela, porque algunos llegan a decir a veces, el Espíritu me dijo. No. Pero diga, el Espíritu no dice nada de nosotros, de nada. El Espíritu habla de Cristo, de Jesús. Jesús Cristo es el título de Jesús, habla de Jesús. Entonces el Espíritu tiene que llevarnos. No puede ser de otra forma. Si el Espíritu te está llevando a una cosa que no es de Jesús, que no es de nuestro Salvador, es otro espíritu que te está hablando, hay que tener cuidado con eso. Wow. Porque es el Espíritu y Jesús. Recuerda que nosotros somos trinitarios y creemos que el Espíritu y Jesús y Dios son lo mismo. Y se hablan entre ellos y se representan entre ellos. Así que hablar del Espíritu es hablar de Jesús y hablar de Dios. Y entonces, cuando entendemos a ese Jesús crucificado y Jesús resucitado y elevado a la diestra del Padre, como lo presenta Hechos, por ejemplo, que es Señor de todos. Hechos 10, por ejemplo, cuando dice Pedro ahí predicando en la casa de Cornelio, Jesús es Señor de todos. Capítulo 2, 36 de Hechos, donde dice que también Pedro, que Jesús, Dios le ha hecho a él Mesías y Señor. Curios, ¿no es cierto? El Señor, curios, que es una palabra romana grandísima, ¿no es cierto? Y que con un contacto, un bagaje cultural grandísimo, que es la cultura. ¿Por qué se llama curios? ¿No? Porque es lo que los romanos se decían, que ellos eran los señores, amo y señor potentado. Bueno, ese es Jesús. Exacto. Y Mesías, porque es el que trae toda la esperanza mesiánica y profética del Antiguo. Wow.
Rubén, el tiempo se nos ha pasado y hay tanto para hablar y podríamos hablar de muchos ejemplos, pero yo quisiera de manera breve para hacer un cierre, un concepto final, o sea, como un cierre de esto que estamos hablando, cuando miramos a esta experiencia de la iglesia en esa época, cuando miramos el texto, como bien decías, nosotros somos protestantes, queremos ver lo que la palabra nos dice, todo esto que hemos estado hablando, interesantísimo, una aplicación en un concepto para un discípulo de hoy, en el siglo XXI. Estamos con muchas incertidumbres, estamos con muchas preguntas, en un tiempo tan cambiante, con realidades nuevas, virtuales, no virtuales. ¿Qué mensaje podemos sacar en resumen de esto que hemos estado hablando? Sea adaptable, no sea rígido. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos a veces como cristianos y como adventistas también es el fundamentalismo teológico. Y no significa dejar las verdades fundamentales, pero es cuando ya nos cerramos y nos ponemos obtusos. Mire, el Señor es el Señor de la viña, el Señor de la obra, y hace como Él quiere. En Hechos hay una palabra que es clave en Hechos, que es era necesario. Dei. En griego dei dice, esto era necesario porque era el plan de Dios. Pedro lo va a decir nuevamente al final, dice, fiel fue el que prometió, y el que ha de venir, vendrá. Es decir, claro, nuestra iglesia puede pasar por muchas cosas. Nosotros como cristianos, nuestra vida espiritual podemos pasar por muchas cosas. Y al final nos podemos, ¿no es cierto?, sentir llevados de una corriente a la otra corriente, pero tenemos que saber en quién hemos creído, en quién está nuestra fe. Nuestra fe, a ver, cuidado con lo que voy a decir, no está en la Biblia. Nuestra fe está en el Dios de la Biblia. Nuestra fe no está en nuestra iglesia. Pero yo soy adventista del séptimo día, soy pastor de la iglesia. Pero mi fe no está en la iglesia. Mi fe tiene que estar valorada en el Señor que yo veo en la Biblia. Y tratar de leer las experiencias de ellos como un miembro más del equipo. Claro, sus experiencias son diferentes, su cultura es diferente, vieron a Dios de otra forma, yo lo estoy viendo en otra forma, ¿no es cierto? Pero tratando, ¿no es cierto?, de que estamos en el mismo equipo jugando. Yo creo que es bueno siempre tenerlo presente, saber a quién nosotros hemos creído. Y Dios va a validar y recompensar la fidelidad que Él nos pone, porque esto no es nuestro trabajo nuestro tampoco, pero que Él es el que va a hacer la obra. No vamos a hacer nosotros manteniéndonos con una posición u otra posición. Y cuando veamos que otros están diciendo cosas, ¿no es cierto?, mire, antes de criticar, dejémoslos hablar, veamos, escuchemos, estudiemos. Como Pablo dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Y ver, no ponernos a pelear de una vez que no tiene que ser así porque así crecí yo. Creo que ese sería lo más básico, ¿no es cierto?, para nuestra vida cristiana. Y yo le agregaría a eso buscar la vida en el espíritu, ¿no? Yo creo que ese movimiento comienza en gran medida por un grupo de personas que, siguiendo el mandato de Jesús, dice, vamos a quedarnos en el aposento alto buscando al Espíritu, y el Espíritu viene y empieza a revolucionar todo el mundo de aquella época, ¿no? Buscar la vida en el Espíritu, y el Espíritu nos va a guiar a un puerto seguro. Rubén, muchas gracias por el tiempo, Dios te bendiga, y esperamos tenerte en algún otro momento acá con nosotros. Gracias, Gerardo. Bendiciones.